Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos acceso a tu voluntad que está aquí escrita, Señor. Y no solo es información, sino que tu palabra es este aliento que puede traer vida a nuestra vida. Nos ponemos delante de ti, Señor, háblanos, enséñanos, dirígenos. Haz que tu Espíritu Santo en nosotros produzca eso que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 11. Esta carta, ya lo hemos dicho muchas veces, es una exhortación a aquellos cristianos que estaban tentados a regresar a un sistema religioso, y lo hace explicándonos que Jesucristo es superior a cualquier cosa que la religión podría proveer. Es superior como profeta, es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior como sacerdote porque tiene una orden superior, es superior porque ministra en un santuario mucho más alto, es superior en todo. Y no venimos al Señor a través de obras, sino a través de creer en la obra que Él hizo. Por eso, al final del capítulo 10, si me acompañas en el capítulo 10, en el versículo 39, dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si lo que puede preservar nuestra alma es la fe, entonces tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de fe. Y por eso el capítulo 11, es que estuvimos viendo varias semanas, nos habla de cómo la fe se manifestó en distintos hombres a lo largo de la historia. Vimos la fe en el caso de Abel, que lo llevó a adorar. La fe en el caso de Enoc, que lo llevó a caminar de la manera en la que Dios fue agradado. Vimos la fe en el caso de Noé, que lo llevó a construir un arca cuando todavía nunca había diluviado ni tenía la idea de cómo iba a ser eso. Vimos la fe en el caso de Abraham, que dejó todo lo que tenía para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y así también vimos la fe de Isaac, de Jacob, de José. Vimos la fe de Moisés, y hoy vamos a continuar y vamos a terminar este capítulo. Hasta aquí todos los ejemplos que hemos visto son ejemplos individuales de personas, ¿no? Jacob, Isaac, Noé, personas. A partir de acá el escritor va a hablar un poquito más en general. Va a hablar de una persona en particular, pero va a ser más genérico. Y lo que está tratando de hacer es cerrar su argumento de que la fe puede hacer algo en nosotros que es más allá de la voluntad, más allá del coraje, del valor, más allá de nuestras capacidades. Es la obra de Dios. Y capítulo 11, versículo 30, ahí vamos a comenzar. Y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Te voy a contar la historia, aunque seguramente la conoces. Después de estar 40 años en el desierto, Moisés muere y Josué se encarga de llevar al pueblo a la tierra prometida. Cruzan el río Jordán, cruzan, digamos, esa frontera natural, entran a la tierra prometida, y el primer lugar donde tienen que tener, la primera conquista que tienen que tener, es la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. El día de hoy a lo mejor te ayuda a pensar, ubicas un castillo, ¿no? Un castillo es esta como ciudad que tiene un muro grande. Algo así eran las ciudades amuralladas. Un muro muy grande que tenía pues no solo altura sino anchura. Un ejército podía ponerse sobre el muro para defender la ciudad. Así era Jericó. Y acuérdate, los israelitas no son un ejército formado, son gente que está 40 años en el desierto, pero no tienen un entrenamiento militar o algo así. Han tenido batallas, pero no son un ejército formado, son familias. Y entonces Josué lo que hace es recibir de Dios la instrucción de cómo van a llevar a cabo esta batalla. Y esta instrucción es muy sencilla. Dios le dice a Josué: vas a darle una vuelta a la ciudad en silencio. Y al día siguiente una vuelta a la ciudad en silencio. Y así por 7 días. El séptimo día das 7 vueltas y después de eso gritan.
Y yo supongo que Josué, cuando recibió esto, se quedó pensando en: Señor, ¿estás seguro? Es una ciudad amurallada. ¿Qué vamos a hacer, nomás desfilar y luego gritar? No tiene sentido. ¿Te imaginas a Josué presentando esta estrategia a su comité de guerra, digamos? ¿Cuál va a ser la estrategia? Vamos a caminar. Ok, y luego nada más. Y les vamos a gritar, ¿no? Vamos a distraerlos para que otro ejército. No, solo vamos a hacer eso. Es absurdo. Es una estrategia completamente absurda, a menos que Dios te la haya dicho. Porque si Dios te lo dijo, entonces no es absurdo, es lo que es y es lo que hay que hacer. ¿Y qué se requiere para llevarlo a cabo? Fe. Porque ¿estás de acuerdo que ponerte a un lado de un muro es el lugar más indefenso? Desde el muro te pueden tirar piedras, flechas, agua hirviendo, aceite hirviendo. O sea, era exponerse, era creer que Dios tenía razón, aunque todas las circunstancias decían que eso era un error. Eso es fe. Y por eso están acá. Por la fe, dice verso 30, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No es que el ejército, al caminar por el muro, como iban caminando, ablandaron los cimientos. No fue un fenómeno así. Fue simplemente Dios respondiendo a la fe que ellos habían tenido en obediencia a la orden de Dios. Ahora, en esa misma escena aparece otro personaje, verso 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab es este personaje que además, siempre que se le menciona en el Nuevo Testamento, se le pone este apelativo de Rahab la ramera. La palabra ramera en hebreo, la que se utiliza en la narración en Josué, puede también indicar la idea como alguien que hospeda. Y algunos dicen: entonces era alguien que tenía como una especie de hostal. No, porque en griego la palabra es inequívoca. La palabra que se utiliza como ramera es eso. Es una mujer que está viviendo en pecado. Y esto nos vuela la cabeza, porque en toda esta lista de personas solo hay 2 mujeres. Una es Sara, que vimos hace algunas semanas, y la otra es Rahab, que número 1, evidentemente no es una mujer que vive en santidad, es una mujer que vive en pecado. Y número 2, es una extranjera. Ella no es judía que se fue a vivir a Jericó. Ella es una mujer de Jericó que tiene un acto de fe. ¿Qué fue lo que sucedió? Te lo platico rapidísimo. Antes de eso, Lalito, ¿me bajas tantito el monitor que me está viciando un pelito? ¿Qué pasó con Rahab? Josué, antes de ingresar a la tierra prometida, lo que hace es enviar 2 espías. Estos 2 espías llegan a Jericó. Y esto es una especulación, pero yo creo que sonó algún tipo de alerta. Se dieron cuenta que habían espías, porque empiezan a buscarlos y ellos se refugian, yo creo, donde pues nadie va a preguntar quién eres ni nada. Se meten a la casa de esta mujer, y esta mujer los esconde en el terrado en medio de unos manojos de lino. Y cuando vienen los de la guardia, le dicen: unos hombres vienen. Sí, vinieron acá, pero ya se fueron. Y se van los de la guardia, y ella sube al terrado, encuentra a estos hombres y les dice un par de cosas que son reveladoras. Léelo tú en Josué capítulo 2, pero te lo platico rápidamente. Lo que ella les dice es: número 1, sabemos lo que Dios hizo, cómo los sacó de Egipto, cómo destruyó a Og, al rey de Basán, a todos los que estaban del otro lado del río cuando ustedes derrotaron a ellos. Sabemos que Dios les ha dado esta tierra a ustedes, y el corazón de todo el pueblo ha desfallecido. Ojo, esta información no dice yo sé, la sabemos todos. Todos en Jericó sabían eso, pero solo ella tiene fe para decir: Jehová es Dios en los cielos y en la tierra, por tanto esta tierra va a ser suya. Así que cuando vengan y tomen todo, acuérdense de mí. Ella es la única que se rinde. Todos los demás están viendo cómo rechazar, sabiendo lo que Dios hizo en Egipto, lo que Dios hizo del otro lado del río, sabiendo que Dios les entregó esa tierra. Todos buscan cómo pelear
solamente ella tiene fe para decir: si Él es Dios, yo quiero que me lleve, yo quiero que me tome. Y ella entonces lo que hace es decirles: cuando vengan, por favor, guárdenme a mí y a mi familia. Y ellos le dicen: va, lo haremos, si tú no nos traicionas será así. Y entonces ella les dice: denme una señal segura. Y los muchachos le dicen: pues una señal segura, ya sé, amarra este cordón, un cordón rojizo, amárralo en la ventana y ya. ¿Te imaginas? Esa es su señal segura. Ahora ella tiene que convencer a sus amigos, a sus familiares, a sus papás: vengan a mi casa, porque van a entrar los judíos. ¿Ya los han visto desfilar? Sí, nomás vienen y caminan. Bueno, pero esta tierra va a ser suya. Vengan a mi casa porque todo va a ser destruido menos mi casa. ¿Cómo lo sabes? Tengo un secreto. Tengo un cordón rojizo en la ventana. Es absurdo. ¿Eso te va a sostener? ¿Eso va a hacer la diferencia? No, la diferencia la hace la fe de Rahab. Y Rahab no solo tiene fe y va a salir, sino que incluso Rahab va a ser parte del linaje de Jesús. ¿Qué nos muestra? ¿Te acuerdas que leímos al principio que la fe puede preservar nuestra alma? No importa tu pasado, no importa si eres extranjero, alejado, no importa lo que has hecho, la fe, igual que Rahab, puede salvarte aunque haya sido lo que haya sido. Sigamos leyendo. Entonces ya vimos al pueblo de Israel actuando en fe, vimos a Rahab actuando en fe. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí básicamente el autor piensa: ya les he dado muchos ejemplos particulares, ya nada más voy a cerrar mi punto hablando así más en general, porque de ejemplos tengo más. O sea, para ejemplos tengo para tirar al techo, pero ya no es necesario tanto ejemplo. Y pone algunos nombres, digamos casi al azar, pero no es al azar. Mira, dice, número 1, contando de Gedeón. Gedeón es un hombre que es bastante curioso, porque tú sabes cómo comienza la historia de Gedeón. Gedeón está trillando. Trillar era algo que se hacía. El trigo, cuando se lo cosecha en haces, como en ramitas. Pero la ramita no se come, sino solo el grano, y el grano se lo tiene que descascarar porque la cáscara no sirve tampoco. Entonces, para quitar la cáscara y las ramitas se tiene que trillar el trigo con con tigres no. Se lo trilla con un trillo. Un trillo es una especie de tabla, digamos, que tiene unas piedras abajo, y entonces se pone todo el trigo ahí y se trilla eso, se hace pasar ese trillo, y lo que hace es descascarar y desgranar el grano de trigo. Luego, al atardecer, en una era, la era se llama un terreno que normalmente está en un monte un poco elevado, porque al atardecer hay mucho viento. Incluso el día de hoy te puedes fijar, cuando el sol toca el horizonte hay mucho viento, y entonces con una especie de tenedor gigante, se llamaba un aventador, lo que hacen es todo eso que ya está trillado, lo avientan, y el viento se lleva pues el tamo, que es la cascarita, la paja. El viento se lo lleva y cae el grano desnudo, ya limpio, a tierra. Y esa era la manera de trillar una cosecha. Como te digo, se hacía en una parte alta. ¿Sabes dónde está trillando Gedeón? En un lagar. Y un lagar es justamente lo opuesto. Un lagar es más bien como un pozo, como una cubeta, porque ahí se pone la uva para pisarla y sacar el jugo de uva. ¿Y por qué está haciendo Gedeón eso en un lagar? Porque había un peligro. Los madianitas estaban en esa época, eran un enemigo recurrente para Israel, y entonces Gedeón está como escondido en un lagar, casi como que él está soplando así, tira al aire, porque que nadie lo vea, que nadie sepa, porque los madianitas veían una cosecha y venían y arrebataban todo. Y entonces aparece de parte de Dios, aparece el ángel de Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Y yo pienso que Gedeón diría:
¿Yo? Porque claramente no lo era. Y a lo largo de su historia lo vamos a ver fallando una y otra vez. No era valiente y esforzado, pero tenía fe. Tenía fe incluso para que cuando van a ir a una batalla, Dios le dice: tu ejército es muy grande. Y le va quitando como capas a una cebolla, le va quitando gente en su ejército hasta que nomás quedan 300, para que quede claro que la obra es de Dios y no de Gedeón. Entonces no es alguien perfecto, nomás tiene fe. Gedeón, luego de Gedeón está Barak. Y Barak también es todo un personaje. Sí, acompáñame a Jueces 4, por favor. Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, desde el versículo 4, vamos a ver lo que dice. Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Acuérdate que el tiempo de jueces es un tiempo en el que dice no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un tiempo de mucha anarquía, un tiempo de mucha dificultad, y queda una gobernadora sobre Israel. Es una mujer que está gobernando Israel, lo cual es bastante extraño. Verso 6: y ella, esta Débora, envió a llamar a Barak, el del que estamos estudiando en Hebreos, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? O sea, Débora básicamente le manda a decir a Barak: oye Barak, como que te estás tardando. ¿No te dijo Dios que reúnas un ejército y defiendas al pueblo? Chécate la respuesta de Barak, verso 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Lo cual, yo sé, el día de hoy suena bastante machista este comentario, pero considera la época, ¿ok? Él es un hombre, él es un guerrero, ella es una mujer. Lo lógico es que él salga a la batalla y que ella pues esté guardando la casa y todo lo demás. Pero ella lo está animando a la batalla y él dice: híjole, ¿vas a ir conmigo? Porque si tú no vas, yo no voy. Ese es el gran hombre de fe que estamos estudiando en Hebreos 11. Y luego dice, versículo 9: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Lo que le dices: ok, voy, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo voy, me van a atribuir a mí, mujer, la victoria, y tú te vas a quedar sin gloria. Y entonces es lo que yo creo que viene el momento de fe de Barak. Porque Barak dice: va, no le hace, yo no quiero la gloria, no quiero eso, yo quiero que defendamos al pueblo. No más que yo tengo fe, pero no tanta. Necesito que tú vayas conmigo. Entonces te das cuenta, no son gente perfecta, son gente que tiene muchas fallas, como tú y como yo. Acompáñame por favor nuevamente a Hebreos. Vimos a Gedeón, Barak, y luego dice Sansón. Sansón es todo otro personaje. Es un hombre que tiene todas las fuerzas, todos los recursos. No le faltó absolutamente nada para vivir para la gloria de Dios, y vivió para la gloria de Sansón. Vivió haciendo su voluntad, vivió buscando su propio propósito. No fue perfecto, pero tuvo fe. Y en el último instante de su vida le dice: Dios, ayúdame a glorificarte, y empuja unas columnas. Tú conoces la historia. Luego tenemos a Jefté. Jefté también es un personaje raro, porque Jefté podríamos decir que es como un hablador. Él va a una batalla, y en la batalla pues no sé qué, se le chispoteó algo porque le dice: Dios, si tú nos das la victoria, te voy a sacrificar lo primero que salga a recibirme cuando regrese a casa. Dios les da la victoria, y ¿sabes quién lo recibe cuando va a casa? Su hija.
Y entonces ahora él tiene que sacrificar a su hija, lo cual es, no sé, es impensable. Ahora, no estamos estudiando jueces, pero cuando estudiemos ahí te diré los argumentos. Yo creo que no la sacrificó literalmente, sino que como que la consagró al servicio de Dios como una especie de convento, digamos, si tú quieres. Pero eso lo veremos cuando estemos en jueces. Lo importante es que si es un hombre que metió la pata o la lengua, o sea, habló de más, no era necesario. Dios no le dijo, ¿qué me das para que tengas? No, fue él. ¿Cómo un hombre así puede estar en el libro de los grandes hombres de la fe? Es que tal vez no tenía mucha inteligencia, pero tenía fe, lo cual para mí es mucho consuelo, porque no requieres de mucha inteligencia, no más de fe. Después de Barak, de Jefté, dice David. Y de David hay poco que recordar porque todos conocemos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también terriblemente lleno de pecado. Tuvo mucho pecado, pero tuvo fe. Luego está Samuel. Y Samuel sí es el único de estos de esta lista que en la Biblia no se menciona un pecado directo. Y luego está, en general dice, y los profetas. Entonces todos estos son ejemplos de hombres de fe, no perfectos, pero de fe, que dice además a una lista de cosas que hicieron en general. Por fe conquistaron reinos, como David. Hicieron justicia, es decir, marcaron la justicia ante el pueblo, como Samuel. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Yo pienso en esto de los leones, que pues Daniel tuvo que ser arrojado y pasar la noche con unos leones porque no quiso dejar de orar. Daniel. Luego está también, apagaron fuegos impetuosos, y tal vez hace referencia a los amigos de Daniel que fueron arrojados en un horno de fuego ardiendo. Y siempre hemos dicho esto, ¿no? Si fuera un horno de fuego apagado no hay problema, pero era un horno de fuego ardiendo, y ellos tuvieron no solo, o sea, los arrojaron y salieron sin siquiera olor a humo. ¿Por qué? Por fe. No eran muy valientes, nomás eran hombres de fe. Luego dice, evitaron filo de espada. Y esto tal vez hace referencia a los distintos casos. Por ejemplo, vemos al profeta Elías escapando de Jezabel, que lo quería matar, y evitó su muerte a filo de espada. Y son hombres que vivieron cosas terribles. Te digo una cosa, el día de hoy hay gente que está viviendo cosas así. El día de hoy hay gente que por su fe está evitando filo de espada, está huyendo de un lugar a otro, que ha visto este tipo de manifestaciones. Yo, en lo particular, nunca he vivido algo semejante. Lo más que me ha pasado es algún amigo que ya no me habla porque soy cristiano, alguien que me dice, yo pensé que eras inteligente, pero resulta que eres uno de esos brutos a los que le lavaron el cerebro. O sea, me han insultado un poquito, me han despreciado, pero tampoco es como que es algo tan grave. Yo no he vivido eso. Pero mira lo que dice después. Está hablando de que por fe sacaron fuerzas de debilidad. Eso sí me ha tocado, y seguramente a ti también, que hay momentos en los que ya no puedes y por fe Dios te levanta. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y esto también está narrado en la Biblia. ¿Te acuerdas de esta mujer que tiene un muchacho, tiene un hijo que muere, y luego va por el profeta para que lo reviva, y revive el muchacho? Y ha sucedido. Y todo esto que acabamos de leer es lo que llamaríamos el lado, permíteme usar esta palabra, el lado exitoso de la fe. Y todos queremos esto. Ya todos de alguna manera nos ha tocado el lado exitoso de la fe, pero no siempre es así. El lado exitoso de la fe sería como que me corrieron de la chamba, pero Dios me llevó a una chamba mejor, con un mejor sueldo, me dan carro, me pagan la casa. Claro, por fe Dios te puede hacer dar un mejor trabajo. O si quebró mi empresa, pero ahora puse otra y ya somos un unicornio.
sí se llaman unicornios, estas empresas que son súper exitosas y no sé qué, y ahora tengo muchos empleados y cotizamos en la bolsa. Puede suceder, puede suceder. De hecho, esta fe es tan llamativa que lamentablemente en muchas iglesias es la que te venden. Ven a Cristo y serás sano. Ven a Cristo y serás rico. Ven a Cristo, serás porque existe, es real, pero no siempre es así. Es verdad, pero no es toda la verdad. Hay un lado de la fe en el tiempo difícil. Mira lo que sigue diciéndonos. Otros no escaparon a filo de espada, sino que fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hay otros que por su fe perdieron el trabajo y no han encontrado otro trabajo, y su fe los sigue manteniendo igual que cuando tenían chamba. Aquí entre nosotros hay personas que han vivido tragedias, que han vivido eventos difíciles y dolorosos, y tú los ves con fe, caminando, mirando al Señor, porque Dios los sigue sosteniendo. Y no ha habido un final feliz, por lo menos no el final feliz que los ojos humanos alcanzan a ver. La fe también tiene ese lado. La fe también es válida en ese sentido. Que nunca nadie te diga: oh, perdiste el trabajo, te falta fe para conseguir otro. Tal vez no. Tal vez Dios te tiene sin trabajo porque trabaja tu fe así. Y Dios te va a seguir sosteniendo porque es el mismo Dios fiel en ambos lados de esta moneda. Luego dice, otros experimentaron vituperios, insultos y azotes. Y además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. La tradición cuenta que el profeta Isaías fue aserrado. Aserrado es cortado por la mitad con una sierra. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Es decir, no tenían para vestirse, se ponían lo que alcanzaban, ¿no? Lo que podían, vestidos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y la historia de la iglesia está llena de estos ejemplos. Hay un libro que no te recomiendo que lo leas, pero lo tienes que leer. Se llama El libro de los mártires, de John Fox. Este libro, ¿por qué lo tienes que leer? Porque es la crónica de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han mantenido viva la fe y han guardado el evangelio de una generación a otra. ¿Por qué te digo que no te lo recomiendo? Porque es horrible. Es una crónica roja, es muerte tras muerte tras muerte, y muertes crueles, cruentas, terribles, que vivieron hombres y mujeres con tal de sostener la fe para que alguien más la abrace y se siga hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esa fe gracias a esos hombres. Dios los usó, y tenemos ejemplos de hombres que fueron por su fe amarrados por las piernas a una carreta y los llevaron así por toda la plaza del pueblo, haciendo que su cráneo se golpeara contra el piso mientras está vivo, nada más por su fe. Está el caso de Santa Perpetua, que ella, sus propios padres la denuncian por cristiana, y entonces van por ella, la van a arrestar. Se despide de sus hijos, se despide de su esposo, les da un beso a sus papás y sale camino al Coliseo, donde va a ser puesta a los leones. Están casos uno y otro de hombres y mujeres que prefirieron abrazar la fe que traicionar al mundo, traicionar a su Salvador. No salieron escapando, no tuvieron éxito en huir, nomás tuvieron fe para perseverar hasta el final. De los cuales, dice el verso 38, el mundo no era digno. El mundo dice: ay, tú eres una persona que no eres digna de nada. Dios dice: el mundo no es digno de ti. Por eso hay un nuevo mundo que Dios está preparando.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, claro, los estamos leyendo, tuvieron un buen testimonio, no recibieron lo prometido. Es decir, recibieron algunas promesas, recibieron algunas cosas, pero no recibieron lo prometido. ¿Qué cosa? El Mesías. ¿Por qué no lo recibieron? Porque son del Antiguo Testamento. Ellos miraron hacia adelante y con fe dijeron: vendrá el Mesías, y aguantaron y sufrieron y murieron, pero no lo vieron. Dice en el verso 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque nosotros sí lo vimos. Nosotros sí vivimos de este lado de la historia. Nosotros sí vivimos después de Cristo. Por eso Jesús dice: reyes, profetas quisieron ver lo que ustedes ven. Tú y yo podemos ver cómo el Evangelio y el Espíritu Santo puede transformar vidas, puede levantar personas que estaban completamente con vidas destrozadas, matrimonios deshechos que vuelven a conformarse y están para la gloria de Dios. Tú y yo podemos ver eso. Tú y yo, ¿nunca te has pensado? A mí me ha pasado que piensas: ay, ¿por qué no viví en el Antiguo Testamento? En esa época Dios se manifestaba, ¿no? La columna de fuego, la Shekinah, había milagros. En esa época a veces se escuchaba la voz de Dios como un trueno hablando. Ay, ¿por qué no estuve en esa época? Y la Biblia dice: vives mejor el día de hoy. Tienes algo que ellos anhelaban. Viste el cumplimiento de las profecías. Tú ya sabes que el Mesías sí vino. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú y yo tenemos algo mejor. ¿Para qué? Dice al final: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no recibieron lo prometido porque, digámoslo así, estaban esperándonos a nosotros para que juntos recibamos al Señor cuando el Señor regrese. Y solo se requiere fe. Yo no sé cómo estás de fe. A veces pensamos: mi fe es muy débil. No importa. Los apóstoles estaban orando porque Pedro estaba en la cárcel y lo iban a matar. Y ahí están orando a medianoche. Y Pedro sale de la cárcel no por valiente, un ángel le abre la puerta. Y de hecho lo que el texto dice en Hechos es que cuando ya está en la calle se dio cuenta que no era un sueño. Y entonces va corriendo hasta la casa donde están los otros apóstoles, toca la puerta y sale Dorcas. Y no es Dorcas, sale Rode, que quiere decir rosa, ¿no? Y sale Rosita. No, ¿quién es? Y él dice: Pedro. Y entonces Rosita de gozo no abre la puerta y viene a los discípulos y les dice: Pedro está allá afuera. Y ellos dicen: ¿cómo? Está en la cárcel. Por eso estamos orando con fe. Señor, tú puedes sacarlo de la cárcel. Yo sé que tú puedes sacarlo de la cárcel. Está aquí afuera. No, ¿cómo crees que va a estar afuera? Está en la cárcel, ni modo que se salga. Señor, tú puedes sacarlo de la cárcel. Tú puedes. No tienen fe ni para creer lo que están orando. Y a veces pasa. Pero si tienes fe para orar, ya es suficiente. Hay veces que la fe solo te alcanza para doblar las rodillas. Ya es suficiente. No necesitamos mucha fe, sino del tamaño de una semilla de mostaza, pero que esté en el lugar correcto. No tienes que tener fe en tu fe, sino fe en el Señor Jesucristo. Y Él dice que si hemos creído en Él, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. No valor, a veces no tengo valor. No disciplina, a veces no tengo disciplina. No más fe para preservación del alma. Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que la fe que tengamos, si es mucha o poquita, número uno, sea purificada? Que Dios purifique nuestra fe para que sea cada vez más efectiva. Y como aquel hombre que le dijo a Jesús: creo, ayúdame en mi incredulidad, podamos hoy decirle: Señor, tengo fe, pero ayúdame en mi fe. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque
La fe es un don tuyo. Y tú nos has dado fe para creer. Tanta gente en el mundo, Señor, que piensa que tú no existes, que venimos de una explosión cósmica, que somos como animales evolucionados. Y tú dices que somos seres humanos creados a tu imagen. Tanta gente que vive buscando un propósito y tú nos has revelado tu voluntad. Y solo con fe. Ayúdanos, Señor, a que esa fe sea pura, clara, correcta. Que esa fe esté en ti, Señor, solamente en ti y en tu obra. Aquí estamos, Padre. Danos de tu Espíritu Santo para poder vivir como a ti te agrada, como hicieron estos hombres que no eran perfectos, pero que tenían fe, y así dieron testimonio de tu obra y de tu gracia. Aquí estamos, Señor. Llénanos con tu Espíritu y haz tu voluntad. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.